Hola, muy buena noche. Por aquí quien te saluda es tu hermano y amigo Reyson Torres. Un cordial saludo de parte de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo para la iglesia, para los fieles santos y creyentes de la verdadera doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Quiero pues explicarle en esta noche o mostrarle una experiencia que tuve durante una larga e intensa búsqueda en comunión con el Espíritu Santo, y lo que pude ver y visualizar algo que va a acontecer muy breve, muy pronto. Pues Dios no hace algo antes que no se los muestre a sus santos los profetas. Siempre va a haber una persona dentro de este globo terráqueo en la cual Dios le va a mostrar con anticipación lo que ha de suceder. Ha usado hombres y mujeres, profecías tras profecías, visiones tras visiones, y por acá pues tenemos unas de las mejores profecías escritas durante años, siglos, décadas, milenios, muchas cosas que han acontecido durante mucho tiempo, desde el principio hasta hoy en la actualidad, y va a seguir aconteciendo. Pues la experiencia que tuve hace pocas noches, pude visualizar en el mes de diciembre o antes de diciembre esta experiencia, y siempre soy de lo que le pido a Dios que me dé siempre una señal, una dirección para expandir lo que Él me ha revelado. Y en el día de hoy pues Dios me ha dado esa oportunidad de que recibí esa señal que estaba pidiendo, como quien dice, para hablarlo. Visualicé en esa experiencia a Francia, visualicé también a Polonia. Mi espíritu fue llevado a Francia, y yo me veía que que yo tomaba un vuelo y me montaba en un avión y llegaba a Francia, pero ciertamente yo me visualizaba que montaba el avión, pero nunca me monté en el avión. Me visualizaba que aterrizaba en Francia, pero nunca me bajé en Francia. Y caminé por Francia, o sea, nunca me bajé del avión, pero llegué a Francia. No sé, fue una experiencia un poco rara, un poco extraña, pero eso pude ver. Yo compraba un pasaje, llegué a Francia. En ese lugar de Francia alguien me iba a recibir, pero nunca vi a esa persona que me iba a recibir. Nunca entré en la casa en la que me iba a hospedar, y vi todas estas cosas. Pero quiero anticiparte de lo que vi en Francia y de lo que vi en Polonia. ¿Qué estará pasando en Polonia? No lo sé. ¿Qué va a acontecer en Polonia? No lo sé. Pero ciertamente te puedo decir, país, nación o estado de Polonia, que Dios se ha acordado de ti y serás bendecida por la mano de Dios, porque visualicé y vi, y yo decía en mi espíritu: Polonia está bien, Polonia está mejor, Polonia es un país que está mejor hoy en la actualidad, o podría estar mejor. Eso es lo que yo decía, y yo desde Francia visualizaba algo muy diferente a lo que había en Polonia, y en Polonia había algo muy bonito, muy hermoso, en comparación de lo que estaba visualizando en mi espíritu en Francia. Pero lo que te quiero impartir en el día de hoy, después de que yo lea algo breve de las Escrituras, que tú y yo y muchos conocemos, grandes teólogos,
personas que estudian la teología, la ciencia del omnipotente, estudian teología, hermenéutica, emilética y todas clases de cosas. Déjame decirte que yo no he tenido la oportunidad de estudiar emilética, teología, hermenéutica, mas lo que sé me lo ha enseñado el Espíritu Santo de Dios, y quiero compartirte pues esta experiencia que tuve yo dentro de mí, y con todo mi corazón quiero impartirlo para ti, para que estés alerta. Va a acontecer en los próximos días que vendrá algo de escasez. Vendrá algo de escasez, pero Dios ha de bendecir a sus hijos. Dios ha de suplir a todo aquel que ha creído en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que tienen el Espíritu Santo de Dios, aquellos que tienen la presencia de Dios, Dios le ha de bendecir como bendijo Dios al pueblo de Israel cuando se encontraba en el desierto. Dios dio provisión de maná, Dios dio provisión de agua. Y entonces lo que te quiero decir, que cuando llegue este día, no de todo pan vivirá el hombre. O te lo voy a hablar a ti, no de todo pan vivirá el creyente, no de todo pan vivirá los hijos de Dios, no de todo pan vivirá el cristiano, sino de la poderosa palabra de Dios. Y si tú crees en lo que está escrito en este libro sagrado, Dios ha de prosperarte en tiempos difíciles. Dios ha de dar abundancia en tiempo de escasez, así como lo hizo cuando envió a Elías a aquella casa de aquella mujer en donde solamente había un puñado de harina, y ellos estaban esperando comerse eso para echarse a morir o ver qué iba a pasar. Pero Dios llegó a aquella casa por medio del hombre de Dios y dio provisión durante muchos años de lo que fue una escasez que pasó en el pueblo de Dios. Y sin más preámbulo, quiero pues leer las escrituras en el libro de Mateo, capítulo 24, verso 1 en adelante. Y dice así de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Dice el verso 3, lo voy a leer hasta el 9. Dice así: y mostrando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolor. Voy a leer del verso 3 al 8. Dice así: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús
les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo esto acontecerá, y esto será, principios de dolores. Wow, es tremendo pues lo que dice el libro de Mateo, que muchos lo leemos y no prestamos mucha atención. Y leemos el libro Mateo 24 y no le prestamos mucha atención. Pues lo que veía en esa experiencia que tuve con Dios, con el Espíritu Santo, y le he dicho al Espíritu Santo: quiero conocer los tiempos, quiero conocer todas estas cosas, y que no sea yo ignorante, o no ignore yo lo que ha de acontecer en estos últimos tiempos. Pues la palabra de Dios dice que Él derramará de su Espíritu sobre toda carne en los días postreros. Entonces creemos en esa palabra, en que Dios ha de hacer estas cosas, pero habrán estas señales. Pues ciertamente Dios no te va a dejar morir, pero no te vengo a decir esto. Te vengo a decir que te prepares para lo que ha de acontecer. Muy bien podemos ver la historia de José cuando comenzó a gobernar sobre el pueblo de Egipto. Muy bien podemos conocer la historia de este joven que fue delante de Faraón y pudo discernir por el Espíritu y dio revelación de aquel sueño que tuvo Faraón. Pues vienen unos días, y no sé si es solamente para Venezuela o para otros lugares del mundo, pero viene el día, y el día está pronto, va a acontecer muy pronto, en que va a haber abundancia de comida. Pero a raíz de que pasan los días va a comenzar a escasear los alimentos. Yo podía visualizar que me encontraba en Venezuela, y en eso yo veía a mi madre, a mi mamá, y ella estaba en un supermercado, y en ese supermercado que ella se encontraba había un lugar donde venden ropa, había un lugar donde venden zapatos, había lugar en ese mismo centro comercial, había lugar donde estaba todos los productos de alimento y para muchas otras cosas que pude visualizar, pero yo miraba que entraba, era en el supermercado, era muy, ¿cómo le puedo explicar? No era un espacio tan grande el lugar donde se encontraban los productos alimenticios, sino que era ese lugar donde podía caber todo tipo de alimento, y la gente compraba. Yo veía que la gente entraba y compraba y se iban y agarraban cantidades de diferentes cosas, artículos como arroz, como harina, como aceite, y yo miraba todas estas cosas que ellos agarraban, compraban, pagaban y se iban. Pero a medida de que fue transcurriendo los segundos, los minutos o horas, yo pude visualizar una enorme cola. Una cola inmensa en donde las personas comenzaban a esperar su turno para poder comprar alimento. Y veía yo que ya no podían comprar al mayor, no podían comprar como se solía comprar en lo primero que vi, sino que yo pude visualizar, pude ver que los dueños daban autoridad de que pudiesen repartir comida
a las personas. Ya no se podía comprar al por mayor. Yo miraba que de 1 kilo de arroz lo partían por la mitad y echaban en una bolsa a granel, no sé cómo tú lo puedes conocer, y daban a granel el arroz, lo pesaban y el peso era por igual para todo lo que iban a comprar arroz, y veía el peso, era la mitad de 1 kilo, 500 gramos. Y visualizaba que, aleluya, mira, estoy sintiendo la presencia de Dios. Quiero darte este mensaje para que te prepares. El pueblo venezolano ya ha pasado por esta situación y el pueblo venezolano sabe cómo hacer en estos momentos, o van a saber hacer como... No sé, no tengo las palabras para explicarte porque no encuentro cómo decirte lo que vi, cómo decirte lo que experimenté, porque fue algo wow, que me dejó sorprendido. Yo veía que mi mamá estaba haciendo la cola y mi mamá estaba dentro, ella estaba visualizando todo lo que iba a comprar, y un hombre la agarraba y la jalaba fuertemente y le decía: salte de aquí, salga de aquí. Y yo me puse molesto, yo me molesté en ese momento contra ese hombre y le decía: ¿por qué tú agarras a mi mamá así? Haz eso lo que hace con ella conmigo, lo decía yo en todo lo que yo estaba visualizando, y yo pude verme yo mismo molesto porque este hombre jaloneaba literalmente a mi mamá, la agarraba y la sacudía con violencia, y todo lo que estaban dentro del supermercado fueron llevados afuera. Nadie podía entrar y tenía que hacer cada quien su cola. Yo pude irme como entre donde venden las ropas, pasar desapercibido, ¿sí? Y luego entraba nuevamente al lugar donde estaba ocurriendo el hecho de que estaban dando a granel la comida. Lo estaban pesando, el arroz de 1 kilo, lo abrían, pesaban, lo amarraban y le daban a las personas de medio kilo. Y veía todo esto. Hubo sabiduría en José y pudo ministrar o administrar esta nación, este país de Egipto. Y fue próspero en esos tiempos de las vacas gordas, y cuando vino las vacas flacas o las espinas que devoraban las espinas buenas, pues José pudo tener sabiduría de Dios para así administrar. Compra lo necesario que puedas comprar, todo lo que puedas comprar, y sepa tú administrar tu alimento. Sepa usted administrar lo que ha de recibir de parte de Dios, porque vienen unos días difíciles. Y para el pueblo de Venezuela vienen unos días difíciles. Para nadie es un secreto todo lo que está aconteciendo en el país. Vienen unos días difíciles. Que Dios dé su favor a la iglesia. Bien, si Dios no escatimó a su propio Hijo, tampoco va a escatimar a su pueblo. Pero Dios ha de bendecir a lo que ha de bendecir. Dios ha de bendecir a lo que ha de bendecir. Vienen días difíciles y es necesario que tú te prepares. Prepárate. No es tiempo de malgastar, no es tiempo de ir a comprar cosas que no te van a favorecer. Es tiempo de ahorrar, es tiempo de saber ministrar, porque si en el 2013, 2014, 15, 16 y también del 17 hasta el 19 en Venezuela se vio la tal magnitud de hambre y de escasez que nunca se había visto sobre Venezuela
tal magnitud, déjame decirte que vienen unos días muy difíciles, pero después de estos días vamos a ver el favor de Dios, la recompensa de Dios, la extraordinaria palabra de Dios cumplirse en nuestra vida. Vamos a ver la manifestación del Espíritu Santo de Dios en nuestro país, en Venezuela. Venezuela está en la mano de Dios. Venezuela seguirá siendo independiente. Venezuela será punta de lanza. Venezuela seguirá siendo la niña de los ojos de Dios. Venezuela. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te glorifica, Señor. A Diosdado Cabello le quedan pocos días sobre la faz de la tierra, si no da su brazo a torcer. Padrino López, Dexy Rodríguez, el hermano de Dexy Rodríguez, le quedan poco tiempo en Venezuela. Ustedes reprimieron el pueblo y han de pagar las consecuencias. Oro a Dios para que tenga misericordia de su alma y sus almas no sean echadas a las tinieblas de afuera. Oro a Dios para que tenga misericordia de sus almas. Veo cadenas que atan a estas personas que no han querido colaborar. Veo cadenas en sus pies, veo cadenas en sus manos, veo cómo los atan. Amasota kama umbau kataye, eukatamau seikatai. Si ustedes no dejan de reprimir al pueblo inocente, el pueblo de a pies, el pueblo que ha querido que ustedes dejen de gobernar, ustedes absténganse a las consecuencias, porque veo tiniebla que está rondeando a ustedes. Veo tiniebla como llegan a sus corazones, pero he aquí la luz de Cristo alumbrará Venezuela. La luz de Cristo alumbrará cada rincón de Venezuela y la mano poderosa de Dios lo ha de sacar. Macumba Kimaho. Aleluya. Takumba Kima Seika. Gloria al Señor. Dios viene con mano dura contra todos ustedes. Veo mano dura. Aunque te esconda Diosdado Cabello debajo de las piedras, de allí o de ahí donde te esconda, te sacará la mano de Dios. De ahí te sacará la mano poderosa de Dios, porque has sido tu enemigo de Dios, por cuanto no has querido oír lo que un día el Espíritu Santo te envió a decir, que te apartaras de tu camino. El Espíritu Santo te envió un mensaje a través de un hombre, que te apartaras de ese camino, que Dios te perdonaría, pero no hiciste caso y no obedeciste. Y acuérdate, te dice el Espíritu Santo de Dios, te sacaré con mano dura, te sacaré con mano dura, te dice el Espíritu Santo. Lo que pude visualizar para Polonia es algo hermoso, algo extraordinario, grande. Veía a Polonia brillar, veía a Polonia grande, veía a Polonia hermosa. Es algo que yo visualizaba y yo decía, yo no puedo estar en Francia, voy a agarrar un vuelo para irme a Polonia. Pero ¿en qué momento yo llegué a Francia? Fue una experiencia extraordinaria que tuve yo
veía esa parte de Francia que no era muy bonita, que no era agradable a la vista de los ojos. No sé, yo me sentía como reprimido ahí en esa parte de Francia. Me veía como triste, que yo no quería estar en Francia. Yo decía, es mejor que me regrese a Medellín, pero yo me veía ahí en Francia y decía, voy a ir al centro de Francia, al centro, no sé qué, no me acuerdo de qué lugar de Francia era, pero yo decía, voy a tomar un autobús que me lleve al centro, de allí voy a hacer una llamada y voy a buscar la forma de irme a Polonia. ¿Qué va a pasar con Polonia? ¿Qué está pasando con Polonia? No lo sé, pero Dios va a hacer algo grande a favor de Polonia. Prepárese, pueblo de Polonia, para que vean el poder de Dios manifestarse a través de ustedes, y llegará el evangelio con poder en Polonia. Llegará el evangelio con poder a aquellos hombres y mujeres que están intercediendo por ese avivamiento que quieren ver en su país de Polonia, en sus estados. Gloria al Señor, aleluya. Mi alma alaba el poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Viene hambre, viene guerra, viene persecución. Han pasado todas estas cosas que están escritas en el libro de Mateo 24. Mateo 24 se ha cumplido, y hay muchas cosas que ha de cumplirse y se seguirán cumpliendo. Y es de acontecer muchas cosas más, y aún no será el fin. La iglesia será perseguida y va a haber persecución para los hijos de Dios, para los creyentes de la fe, para los seguidores de Jesucristo. Pero resistan, hijos míos, dice el Señor, resistan, porque yo los levantaré con poder y gloria. Y lo que un día habló Dios a través de Jesús, acontecerá. Acontecerá. Aleluya. El tiempo se ha cortado por causa de los hijos de Dios. Estas palabras que yo hablo hoy, nadie la ha querido hablar. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y convertíos, preparen el camino a nuestro Señor Jesucristo. Preparen el camino, preparen su corazón, porque he aquí vienen días difíciles, y luego que acontezcan todas estas cosas, vendrá Jesús por su iglesia. No sé qué quiere Dios con Polonia, pero me vuelve a hablar de Polonia. Veo a Polonia llorar, pero sobre todo eso viene algo grande para Polonia. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por permitirme hablar estas palabras. Gracias, Espíritu Santo. Guarden comida, pueblo de Venezuela. Guarden comida. Dios va a proveer todos estos días, pero guarden, sean obedientes. He aquí, ha de pasar pronto. Oro para que Dios dé sabiduría a sus hijos. Oro para que Dios dé sabiduría a toda la iglesia, a todos los fieles y santos del Señor, que derrame sabiduría e inteligencia para abastecerse. Dios va a suplir a la iglesia en Venezuela, y la iglesia ayudará a los que no son de Dios, ayudará a los que no van a la iglesia a congregarse. Ellos irán por comida y ustedes tendrán para ayudarle. Ustedes tendrán la palabra de poder para bendecir y multiplicar, como lo hizo Jesucristo. Dios le bendiga, Dios le guarde. Tengo profundo dolor y tristeza en mi corazón, y quiero pues alertar al pueblo venezolano, a las naciones, de que
vienen estos días difíciles. No te vengo a hablar de prosperidad. Tú quieres escuchar prosperidad, vete a otro lugar y busca a los profetas que hablan de prosperidad. Yo soy solamente un vaso, un siervo del Señor que vine en esta noche a hablarte una palabra para que te prepares, porque los días son malos, son difíciles. Gracias. Feliz noche.